Creo que podemos comenzar. Primero de todo, buenas noches a todos los espectadores, participantes y en especial al doctor Miguel Ángel González, que nos va a acompañar esta noche. Tengo la dicha de presentarlo, el doctor Miguel Ángel González Reyes, es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, ortopedista y traumatólogo de la Universidad Militar y ortopedia geriátrica de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Él actualmente es el presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOM, conocida por todos, director del curso internacional de ortopedia y traumatología geriátrica que realiza la SCOT en este momento bianualmente. Además, fue presidente cuando nuestra sociedad se llamaba Capítulo. Es para nosotros un honor, doctor Miguel Ángel, pero una persona muy reconocida en esta área de la ortopedia, es un líder completo y una persona con toda la credibilidad que se merece y es grato para nosotros tenerlo acá y vamos a aprovechar esta charla. Miguel Ángel, buenas noches y adelante, la pantalla es tuya. Carlos, muchísimas gracias por tu generosa presentación. Realmente para mí es un honor poder estar esta noche y agradezco mucho la invitación. Okay, todo está Bueno, bien. vamos a entrar en materia. Un caso de la vida real. Josefina es una mujer de 78 años. En la mañana acostumbra a ir a la iglesia, sale de su casa y al salir de su casa se tropieza y cae de medio lado sobre el lado derecho. Josefina tiene una fractura del fémur proximal, una fractura de cadera. Va a tener que ser intervenida quirúrgicamente. Va a tener una probabilidad probablemente de eh, una mortalidad durante el primer año de un 25%. Va a requerir seguramente una ayuda externa, bien sea un bastón o un caminador, en el 40% de las posibilidades. Pero no solamente esas secuelas derivadas directamente de su fractura de cadera, también tiene un riesgo muy alto de tener una nueva fractura, bien sea del húmero proximal o del fémur distal o incluso del húmero distal. Anualmente, en Estados Unidos se registran más de 3 millones de fracturas por fragilidad. Y los ortopedistas realizamos diferentes manejos, desde manejos ortopédicos, instrumentaciones de columna, artroplastias, osteosíntesis, enclavijamientos endomedulares. Buenas noches. En estos minutos vamos a hablar precisamente sobre la importancia de la fragilidad ósea, de estas fracturas por fragilidad derivadas usualmente por osteoporosis, para nosotros como ortopedistas. Para esta presentación declaro que no tengo ningún conflicto de interés, es solamente académico. Vamos a abordar este tema en 4 aspectos. Inicialmente, los cuidados, los mejores cuidados alrededor de los pacientes con las fracturas por fragilidad. Vamos a mencionar los desafíos quirúrgicos que nos representan este tipo de lesiones. ¿Qué papel tenemos nosotros como cirujanos ortopedistas más allá de manejar la fractura? Y obviamente el manejo de esa patología subyacente que en el 90% de los casos es la osteoporosis. En cuanto al cuidado óptimo de los pacientes con fracturas por fragilidad, representa varios objetivos, desafíos y se plantean soluciones. Aunque parezca obvio, pero algo importante es mantener vivo al paciente. Y mantenerlo vivo desde realizando una gestión médica importante, control del dolor, su rehidratación y estabilizarlo para ser llevado a un procedimiento quirúrgico. El otro objetivo es pues curar la fractura, que eso es lo que a nosotros nos gusta hacer como ortopedistas. Y tenemos que pensar también desde el inicio, desde que recibe uno el paciente, en que lo mínimo que debe hacer es llevarlo a su estado funcional previo
antes de la fractura. Para ello vamos a necesitarse durante un equipo multidisciplinario. Y otra cosa importante que a veces olvidamos es precisamente evitar un segundo episodio, una nueva fractura por fragilidad. Hablando de nuestro gran objetivo respecto a la fractura, es la consolidación, cuando no realizamos obviamente una artroplastia. Y esta consolidación depende de varios factores, principalmente por un lado los factores biológicos y por otro los factores mecánicos. Los factores biológicos, pues obviamente está toda la condición del paciente como ser humano y una parte importante, la biología, el sustrato óseo. Y en cuanto a los factores mecánicos, pues están determinados por el tipo de fractura, la extremidad comprometida, la técnica quirúrgica y el implante, que como todos sabemos hoy en día, desde hace ya más de 15 años, hay implantes específicos para este tipo de fracturas. Y se nos presentan varios desafíos quirúrgicos. La capacidad deficiente a nivel del hueso osteoporótico va a representar dificultades en ese anclaje de este instrumental, de este material de osteosíntesis que vamos a utilizar. Por otro lado, el aplastamiento del hueso esponjoso produce una serie de orificios, de cavidades que muchas veces van también a determinar ciertas dificultades en cuanto al proceso no solo de la osteosíntesis, sino también de su consolidación. Y esta fotografía que en muchos medios puede resultar un poco fuerte, pero es real. Y recordemos que los cambios por osteoporosis no solamente se presentan en el hueso esponjoso, también en el hueso cortical, especialmente en los pacientes mayores. La osteoporosis posmenopáusica se caracteriza por un aumento en la resolución del hueso esponjoso, mientras la osteoporosis senil se caracteriza por un déficit de formación ósea que afecta principalmente el hueso cortical. Este estudio es interesante, es un estudio ya que tiene varios años de publicado, lo realizó el grupo de la O en Davos, y cómo se correlaciona la densidad mineral ósea, que usualmente la evaluamos con la densitometría ósea, respecto al material de osteosíntesis. Y miren que a menor densidad ósea se necesita menor número de ciclos para que falle, a pesar, obviamente, con los materiales que usamos hoy en día, es mucho menor el aflojamiento, pero igual está sometido a un número de ciclos que puede determinar el aflojamiento cuando la densidad mineral ósea es baja. Y esto es lo que se presenta, el famoso fenómeno a nivel del fémur proximal del Kudout, que no solamente se presenta en el fémur proximal, también en el húmero proximal. Y encontramos esta instrumentación de columna a nivel de la última vértebra torácica, que uno puede pensar de que es una instrumentación, una fijación bastante buena, pero mire lo que sucedió 3 semanas después. O este otro caso, que puede representar algunas críticas, de pronto en la reducción, no tanto en la fijación, y unas semanas después hay prácticamente un arrancamiento. O este otro caso también en que se logra una muy buena reducción, la restitución del cálcar, la buena colocación del tornillo de bloqueo, de interferencia, y mire cómo se sucede este mismo proceso de cool-down. Entonces, podemos utilizar los mejores implantes que hoy en día disponemos de ellos, la última tecnología, la técnica quirúrgica más depurada, conservando la biología y la vitalidad de los tejidos. Pero no podemos olvidar algo muy importante, que es la biología del hueso, el sustrato óseo. Este antecedente es importante. Mencioné en el caso de Josefina cómo iba a tener un riesgo aumentado de tener una nueva fractura. Y esta publicación cobra vigencia a pesar de los años en los cuales fue realizado este trabajo. El antecedente de haber tenido una fractura previamente
es tal vez uno de los factores de riesgo más grandes de tener una nueva fractura. Y es así como una fractura de un cuerpo vertebral aumenta el riesgo hasta 4.4 veces de tener una nueva fractura vertebral. 2 fracturas vertebrales, 8.8, 3 fracturas vertebrales, 13.2, pero no solamente en el sitio anatómico. Miremos, una fractura de cadera tiene un mayor riesgo de tener una fractura de columna y también de la cadera contralateral. Y esta es una imagen que es clásica. ¿Por qué razón? Porque se utiliza un clavo placa para reducir esta fractura. Es una fractura relativamente reciente, se observa que incluso todavía no ha habido una consolidación del trocánter menor y el paciente llega con una fractura de la cadera contralateral. Esta es una publicación de hace 3 años, pero que tiene un valor muy grande. Es el concepto actual del riesgo inminente de una fractura, que básicamente se determina después de una fractura, lo que llamamos fractura osteoporótica mayor. ¿Cuáles son? La fractura de cadera del fémur proximal, la fractura vertebral, la fractura de radio distal y la fractura del húmero proximal. Son las 4 fracturas por fragilidad consideradas como mayores. Y este trabajo determinó que ante la presencia de una fractura en estas zonas anatómicas, el riesgo de una nueva fractura, el riesgo inminente es muy alto, especialmente durante el primer año y de manera destacada en las personas mayores de 75 años. Ese es un concepto importante a tener en cuenta nosotros también como ortopedistas, es el riesgo inminente de una nueva fractura. Entonces, ¿qué hay que hacer? 4 pasos básicos, pragmáticos, como somos los ortopedistas. Por un lado, identificar si la fractura es en verdad una fractura por fragilidad. Intervenirla, obviamente, la gestión médica y la gestión quirúrgica, hacer un manejo integrado y ojalá con un equipo multidisciplinario. Rehabilitar el paciente y llevarlo, como mencionamos, a su estado funcional previo. Y una parte importantísima, prevención secundaria, que es hay que ser sinceros. Nosotros con frecuencia olvidamos esa parte. Y aquí viene el tema central. Es el papel que desarrollamos nosotros, que tenemos nosotros como cirujanos ortopedistas y traumatólogos en el manejo de esa enfermedad subyacente que da origen a las fracturas por fragilidad. Esta publicación del año 2017 es una encuesta. Se determinó que dentro de los encuestados, que en el 60% de los casos, el único médico que estuvo al frente de ese paciente era un ortopedista, en el 60% de los casos. Se les realizó la encuesta a 69 ortopedistas, contestaron 42, solamente el 61% en cuanto a que consideraban que es importante tratar esa enfermedad subyacente, o sea, la osteoporosis. Pero hay un porcentaje en que sienten, un porcentaje muy pequeño, que siente que sí es responsabilidad. El resto es como porque toca, pero no lo asumen con una responsabilidad definida. Esta publicación, que ya tiene más de 10 años, de la Academia Americana, el Journal de la Academia Americana, definitivamente la gran conclusión fue que el seguimiento adecuado de los pacientes con fragilidad ósea va a reducir los riesgos de una nueva fractura. Y esta publicación del 2014 de un grupo italiano tiene varias conclusiones muy interesantes respecto al papel nuestro en el manejo de estas fracturas y sobre todo para prevenir una segunda fractura. El papel de cirujano ortopedista debe ser activo, no solamente en el trabajo, en el tratamiento conservador cuando hay cabida o quirúrgico de la fractura, sino también el tratamiento del paciente con su fragilidad ósea, con el fin de reducir el riesgo que hay de una nueva fractura, como lo hemos visto, para, entre otras cosas, no solamente mejorar el resultado funcional y la calidad de vida del paciente, sino al mismo tiempo, fijémonos en esto, traer beneficios al sistema de salud. Y esta publicación en New York, que es una de las revistas más prestigiosas en trauma, de agosto del 2018,
es un llamado a la acción global precisamente en el manejo adecuado de las personas con fracturas por fragilidad. Miren que en esta publicación, en este trabajo, hay instituciones de mucho prestigio como la Federación Europea de Asociaciones de Ortopedia y Traumatología, EFOR, el grupo del Fragility Fracture Network y la Sociedad Europea de Geriatría y la Internacional Sociedad de Geriatría también, figuras muy destacadas. ¿Cuáles fueron las 4 recomendaciones? ¿Cuáles fueron? En primer lugar, se recomienda hacer una atención multidisciplinaria para el manejo agudo del paciente que sufre una fractura por fragilidad, especialmente la fractura de cadera, la fractura vertebral y las otras fracturas mayores que hablamos de radio distal y del húmero proximal. Otro aspecto importante que llama la atención es la prevención rápida después de la aparición de cualquier fractura por fragilidad, incluyendo aquellos casos excepcionales que son pacientes jóvenes, pero la mayoría son pacientes mayores. Y esa atención posterior al manejo agudo debe ser una atención continua y debe ser una atención multidisciplinaria para evitar un nuevo episodio de fractura. Y esto lo quise traer a colación porque es una publicación muy reciente que seguramente muchos de ustedes la han visto y es precisamente llamar la atención sobre en estos tiempos de pandemia que inicialmente tuvimos una conducta como de detener los procedimientos quirúrgicos salvo los de urgencias vitales, pero definitivamente las fracturas por fragilidad y muy especialmente la fractura de cadera es una fractura que se puede considerar vital de manejo quirúrgico, como todos sabemos, idealmente antes de las primeras 48 horas. Entonces, el mensaje de esta publicación es que así estemos en una contingencia, en una pandemia como la actual, el manejo y la importancia de la estabilización y el manejo integral de los pacientes con fractura por fragilidad debe mantenerse, igual que los tratamientos que haya en curso, que también es otro tema que se ha planteado como de discusión en que se tengan que suspender temporalmente por la pandemia. Hoy tenemos claridad después de 3 meses de que tampoco esos tratamientos deben ser suspendidos. Y el manejo de la patología subyacente, el manejo de la osteoporosis, al cual los médicos ortopedistas hemos tenido cierta distancia y cierto recelo. Hace 3 años hicimos esta publicación. La publicación en realidad fue hace 2, pero el trabajo lo hicimos en el año 2017. El segundo consenso colombiano para el manejo de la osteoporosis. Participamos 31 especialistas de un equipo multidisciplinario y dentro de esos 31 especialistas tuvimos el honor de participar 6 ortopedistas que seguramente algunos de ellos estarán conectados. Al ser un consenso, básicamente lo que queríamos hacer era formular unas recomendaciones. Se establecieron unos ejes temáticos de diagnóstico, de tratamiento farmacológico, medidas no farmacológicas. Y se desarrolló en un lenguaje que fuera fácil de entender y fuera común para todos los médicos. Como diría un amigo, osteoporosis para dummies. ¿Qué cosas importantes a rescatar dentro de este consenso que seguramente muchos ya lo han podido ver? La definición de osteoporosis, que básicamente pues no es nada diferente a que se caracterice por una disminución de la densidad mineral ósea, una disminución de la alteración de la microarquitectura del hueso, lo que conlleva una disminución de la resistencia que predispone a fracturas por fragilidad. Otro concepto importante es ese de fractura por fragilidad, que se presenta en una persona cuando se produce la fractura y teniendo en cuenta que en condiciones normales no tendría por qué suceder, ejemplo, caerse de su propia altura, levantar un objeto pesado, porque las caídas, aunque son la causa más frecuente, no es la única. Y el término de fractura prevalente
básicamente es definido para las fracturas vertebrales que se encuentran como un hallazgo incidental. El paciente llega por una patología, usualmente una neumopatía, le toman una radiografía de tórax y se ve que el paciente previamente ya ha tenido unas fracturas vertebrales. Esas son las fracturas prevalentes. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas sugeridas para todos los médicos y muy especialmente nosotros los ortopedistas? La radiografía, empiezo por el lado derecho. Obviamente, si el paciente tiene un antecedente o traumático o un antecedente de un dolor intenso reciente después de alguna trauma rotacional, o si tiene una deformidad. Durante mucho tiempo se consideró el arquetipo del anciano como aquella figura con una hipercifosis. Y muchos, incluso colegas, piensan que eso es parte del envejecimiento. Pues no, no es así. Hay pacientes de 90 y más años totalmente erguidos en su postura. Entonces la deformidad debe hacerle a uno pensar que puede haber unas fracturas vertebrales. Ahora bien, ¿cuándo tomar una densitometría? Hay una cosa importante para ortopedistas. La densitometría, cuando el paciente tiene ya una fractura por fragilidad, no se ordena para diagnóstico. El diagnóstico ya está hecho, independientemente del valor o de la interpretación densitométrica. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos básicamente por tener una evaluación inicial que nos sirva de seguimiento para valorar la eficacia o no de los tratamientos farmacológicos que se instauran. De resto ya son unas recomendaciones generales, cuando tomar los pacientes, obviamente cuando tiene fracturas por fragilidad previa, cuando tiene consumo crónico de algunos medicamentos, sobre todo los corticosteroides, los anticonvulsivantes, los anticoagulantes y los inhibidores de bomba de protones. ¿Qué otras pruebas diagnósticas podemos solicitar? Las pruebas diagnósticas, los exámenes de laboratorio, básicamente se solicitan para descartar unas patologías secundarias. Recordemos que aunque el 90% de las causas de las fracturas por fragilidad son por osteoporosis, hay un 10% que puede ser o bien sea un cuadro infeccioso o una malignidad primaria o metastásica. De ahí la importancia de estos exámenes. Un cuadro hemático, como digo yo, no se le niega a nadie, con velocidad de sedimentación. Rápidamente mencionamos que una alteración en la línea roja o en la línea blanca puede hacerlo no pensar en una malignidad. Velocidad de sedimentación aumentada en una mujer mayor de 60 años con una fractura por fragilidad, muy seguramente puede ser un mieloma múltiple. La creatinina valora la función renal. Recordemos que hay una patología que es la osteodistrofia renal. Nivel de calcio. Usualmente, y es como se lo explicamos a los pacientes, el mecanismo de homeostasis del organismo mantiene los niveles séricos de calcio normales. Por eso cuando hay una alteración, bien sea hipercalcemia o hipocalcemia, hay que investigar porque muy seguramente hay otra patología. Si hay una hipercalcemia y una paratormona elevada, lo más probable es que tenga un adenoma de paratiroides. Los niveles de vitamina D. Recuerden, lo que solicitamos es 25 OH vitamina D. La vitamina D es fundamental porque es considerada como una hormona que interviene en la absorción del calcio, en el transporte del calcio a los huesos, en el depósito del calcio en los huesos, en mantener la masa muscular, la fuerza muscular y el equilibrio. Por eso es importante. Y la paratormona que ya lo mencioné. Las otras pruebas que están mencionadas, en realidad, aunque son importantes, pero son más de manejo clínico. Por eso mencioné estas para destacar para nosotros como ortopedistas. Y esta herramienta que fue creada por la OMS en el año 2007, que utilizamos en los primeros años de manera muy frecuente, perdió un poco de valor, por decirlo así, porque no teníamos claridad sobre qué valores eran importantes y cuáles no.
esta herramienta cobra nuevamente un valor precisamente con ese consenso que hicimos. Y la razón básicamente es que se determinaron unos umbrales de evaluación y de intervención. ¿Cuándo requiere un paciente hacer una densitometría si en principio no tiene las indicaciones que mencionamos anteriormente, especialmente en los pacientes entre 50 y 65 años? Pues mire que este es un ejemplo que lo vamos a mencionar de manera rápida. Es una paciente, una mujer. Básicamente la inquietud es porque la mamá tuvo una fractura de cadera y ella quiere saber si va a tener una fractura de cadera. Se alimenta la herramienta, que es fácilmente googleable, y se determina el valor de riesgo de tener una fractura osteoporótica mayor. Entonces, el riesgo es 7.9. Entonces, vamos en la gráfica superior, ahí aparece, calculamos la edad de 68 años y el valor. Nos queda, se cruzan estas dos líneas en el campo de que se recomienda tomar una densitometría, porque no hay claridad si se requiere tratamiento o no. En principio uno pensaría que no, porque pues no está en osteoporosis, está en baja masa ósea. Y mire la diferencia. Se toma la densitometría, se tiene en cuenta el T-score del cuello femoral, es menos 1.9, se hace nuevamente el cálculo y ya tiene un valor distinto. Pero entonces, para este caso, utilizamos la gráfica del umbral de intervención, la que hay en la parte inferior. Entonces tenemos mujer con la misma edad, 68 años, y un riesgo de 6.8, que está ligeramente por debajo de esa línea limítrofe, pero que está encuadrada en que no debe tratarse. Ahora bien, esta persona, un año, 2 años después, se le hace nuevamente una densitometría. Teníamos un T-score de menos 1.9, el cuello femoral, ahora tenemos menos 2.2 y resulta que ahora tenemos un valor de riesgo de fractura osteoporótica mayor de 8.1. Hacemos nuevamente nuestra tabla y mire que sin estar todavía densitométricamente en un rango de osteoporosis, porque tiene menos 2.2, que es baja masa ósea, por la edad, por los factores de riesgo, por su valor de la densidad mineral ósea, sí ya tiene indicación de empezar un tratamiento. En ese documento del consenso, esta es una de las publicaciones interesantes que quise traer, en donde se comparan, por decirlo así, en una tabla, no es que se haga ningún estudio, cuál es mejor o cuál es menor, de los estudios pivotales de diferentes moléculas. El alendronato, recordemos, esa es otra cosa importante para nosotros los ortopedistas. Hay dos clases de medicamentos. Unos son los antirresortivos y otros los osteoformadores. Dentro de los antirresortivos, los que más se han utilizado son los bisfosfonatos. Y dentro de los bisfosfonatos está el alendronato, que es la molécula que más años lleva utilizándose, ya más de 25 años. Está el ácido soledrónico, que es la famosa ampolla de una vez al año. Y una molécula que lleva también el mercado más de 12 años, que es el denosumab, que es terapia biológica, es un anticuerpo monoclonal. Y por otro lado está la molécula del teriparatida, que es el osteoformador que hasta ahora es el único que hay en nuestro medio. Entonces, esto trae de una manera mucho más gráfica y más amable cuando se recomienda usar, por ejemplo, aquí, si el paciente en vez de tener una osteoporosis tiene una baja masa ósea, que si no ha tenido fracturas, entonces hay unas recomendaciones interesantes, básicamente la utilización de terapia de reemplazo hormonal que se sugiere utilizar en esta etapa de la baja masa ósea posmenopausia, no como tratamiento de osteoporosis. Y cuando ya hay osteoporosis, recordemos así, tenga o no tenga fractura, la primera línea sugerida son los antirresortivos,
con algunos casos especiales, sobre todo los pacientes mayores de 75 años o que tengan una densidad mineral ósea muy baja en cadera especialmente o que tengan una nefropatía, ahí se recomienda utilizar denosumab. En los otros casos se recomienda bien sea un tratamiento oral con alendronato o un tratamiento parenteral con ácido zoledrónico. Y la teriparatida para casos de osteoporosis severa con fracturas múltiples. Y hay una graduación dependiendo. Si tenemos una fractura vertebral con un colapso por encima del 40%, eso se considera una fractura severa y se recomienda iniciar una terapia osteoformadora. Y ese es el algoritmo que está, que aparece en esta publicación donde lo va orientando a uno sobre cuál es la forma y qué recomendaciones debe hacerse en cuanto a iniciar el manejo. Una parte importante que está también en mucha controversia es, bueno, ¿y cuánto tiempo se le debe dar esos medicamentos? Los medicamentos antirresortivos orales se considera que el tiempo máximo son 5 años. Ahí, ¿qué se hace? Se puede iniciar una suspensión temporal del tratamiento, lo que los gringos llaman holiday drugs, que hacíamos la analogía de unas vacaciones, pero que consideramos que el término más adecuado es suspensión temporal del tratamiento. El ácido zoledrónico a los 3 años se recomienda. La teriparatide, los que han tenido oportunidad de utilizarla saben que pues solamente se va a dar por 2 años, pero se debe hacer una terapia secuencial con un antirresortivo. Y el denosumab, que es el que más controversia produce en este momento, porque aunque es muy bien tolerada, tiene muy pocos eventos adversos, pero cuando se suspende abruptamente puede haber un efecto rebote, lo que aumenta el riesgo de nuevas fracturas, especialmente vertebrales. Por eso, si se decide hacer la suspensión, debe hacerse una terapia secuencial haciendo un switch a un antirresortivo. Y una parte importante que no debemos olvidar es las medidas no farmacológicas del manejo de esta enfermedad subyacente de la osteoporosis. ¿Por qué razón? Porque no solamente el tratamiento debe estar confinado a un medicamento. El medicamento es importante, pero lo otro también es importante. La actividad física, hacer una adecuada rehabilitación de los pacientes, especialmente que han tenido fracturas. La actividad no solamente a favor de la gravedad es importante, como caminar, como bailar, sino también hacer ejercicios contra resistencia. La utilización de mancuernas, de bandas elásticas, de algunos multifuncionales, son supremamente importantes. Y si el paciente quiere hacer alguna actividad recreativa, deportiva, pues idealmente que sea evaluado y formulado, por decirlo así, por un deportólogo. Aquí hay unos ítems que quedaron consignados en este consenso. Esa actividad aeróbica con carga, lo que mencionamos caminar, debe ser idealmente 5 veces por semana y los ejercicios de musculación de contrarresistencia entre 2 y 3 veces por semana. La duración entre 30, mínimo 30, máximo 60. Otras actividades también importantes están pilates, están tai chi. La verdad hay mucha controversia sobre el yoga porque con frecuencia puede presentar también fracturas por fragilidad por sus posiciones extremas. Si el paciente hace yoga y ha aprendido a hacerla antes de los 50, que lo siga haciendo. Si le dio después de su primera fractura por querer aprender a hacer yoga, es mejor no hacerlo. Las recomendaciones importantísimas, hacer también un énfasis sobre la coordinación, el equilibrio. Recuerden, el tema de las caídas es supremamente importante. No solamente deben tener uno en cuenta la calidad del hueso, sino también si el paciente se cae con frecuencia. Hay diferentes cosas que hay que evaluar. Está la agudeza visual, está la agudeza auditiva, los medicamentos que toma, cuáles le pueden producir alteraciones del equilibrio, las mismas alteraciones articulares, la osteoartrosis, todo eso puede favorecer las caídas y es importante a la hora de la evaluación en conjunto que estamos haciendo sobre el disminuir el riesgo de una nueva fractura. Entonces, nuestra función como médicos, ortopedistas y traumatólogos respecto al cuidado para mejorar este cuidado de los pacientes con fractura por fragilidad será una oportunidad
o será una obligación? Realmente lo dejo, cada uno lo considera a su manera. Pero lo que sí es claro es que es definitivamente importante hacerlo, como la recomendación de una publicación que mencioné de los italianos. No solamente debemos quedarnos en tratar la fractura, también en rehabilitar el paciente y en disminuir el riesgo de un nuevo evento, de una fractura por fragilidad. Como ven, esto no es cosa del otro mundo, por eso lo quise presentar de la forma más simple, más sencilla. La recompensa es que mejoramos la calidad de vida de nuestros pacientes, que no solamente nos dedicamos a una parte técnica, sino que también hay algo más que podemos hacer. Y definitivamente cada vez hay más recomendaciones y lo que lo hacen convertir en que sea también una norma. Mensaje para llevar. Hice una publicación que ya tiene 16 años, año 2004, el Journal de la Academia Americana de Ortopedia, que claramente decía cuáles son las responsabilidades del cirujano ortopedista respecto a las fracturas por fragilidad. Identificar al paciente que tenga factores de riesgo y obviamente que haya tenido las fracturas por fragilidad. Informar al paciente sobre la necesidad de realizar la evaluación adecuada para osteoporosis. Investigar si en realidad la osteoporosis es la causa subyacente. Recordemos que hay un porcentaje de fracturas por fragilidad que pueden ser derivadas de otras patologías especialmente malignas. Asegúrese de que el paciente inicia la intervención adecuada. Direccione el paciente. Si usted decide asumirlo, hágalo. Si decide que prefiere que otro lo haga, también direcciónelo y asegúrese de que el paciente en verdad llegue y reciba el manejo adecuado. Y obviamente educando a la familia y educar al paciente y a nosotros, también a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Carlos. Esta es la presentación. Ahora quedamos en la mejor disposición de las preguntas que haya lugar. Excelente, doctor González. Muy buena charla. La verdad es que los conceptos muy claros. Y pues pasemos a las preguntas inmediatamente. Te agradezco mucho la deferencia con la sociedad por habernos dado esta plática tan amena. Bueno, te voy a hacer unas preguntas primero. Los que quieran hacer un comentario en vivo, pues, me levantan la mano y con mucho gusto se la vamos dando. Entonces comenzamos con una pregunta de Carlos Salgar. Dice, cuando decide estabilizar bilateralmente al paciente con diagnóstico de fractura de fragilidad ósea, ¿le toma patología a este paciente para descartar otros diagnósticos diferentes de osteoporosis? No, no es mandatorio. Primero uno hace una evaluación. Lo inicial es ver la imagen. Radiológicamente puede uno tener la sospecha si es una fractura patológica o una fractura por fragilidad. Recordemos que desde hace ya 5 años quedó claramente establecido la diferenciación. Hasta hace 5 años se consideraban las fracturas por fragilidad, por osteoporosis, como fracturas patológicas. Hoy en día es claro que las fracturas por fragilidad son las de osteoporosis, las fracturas patológicas son las derivadas de alguna patología tumoral primaria o metastásica. Respuesta: no es mandatorio. Uno debe hacer la evaluación previamente para sospechar y por eso se sugieren estos exámenes complementarios, y si tiene la sospecha hay otros exámenes de extensión que se pueden realizar antes de iniciar pues tomando una muestra, una biopsia durante la osteosíntesis. Si hay la sospecha, obviamente se debe hacer para corroborar si en verdad es patológico o no. Pues vamos a darle la oportunidad al doctor Juan Ricardo Benavides Molineros. Buenas noches, felicito al doctor González por su excelente conferencia, como siempre muy ilustrativa y didáctica. Yo le tengo 2 preguntas al doctor González. ¿Qué se ha podido lograr, aparte del consenso que nos mencionó durante su conferencia, a nivel del gobierno nacional, en términos de lograr que la osteoporosis sea declarada un problema de salud pública?
De manera que existan programas muy semejantes, por ejemplo, a los programas que existen para hipertensión arterial, para diabetes, en el sentido de poder facilitar y masificar la provisión de medicamentos tales como vitamina D, antirresortivos, etcétera, a la población general, de poder facilitar, por ejemplo, la realización de una densitometría ósea anual después de determinada edad, en determinado sexo, etcétera. Esa es la primera pregunta. ¿Qué ha podido hacer este consenso nacional de diversas especialidades en esta dirección? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el tipo de fármacos que el doctor González nos puede recomendar a los ortopedistas para su manejo durante el perioperatorio de una fractura por fragilidad? ¿Cuáles son los fármacos más recomendables como coadyuvantes, repito, en el manejo posoperatorio inmediato? Y eventualmente cuáles estarían contraindicados si es que los hay. En alguna época, hago el comentario, se habló de que los antirresortivos no se deberían utilizar durante 3 meses después de una fractura porque interferían con la cicatrización de la fractura. Entonces esas son las dos preguntas. Okay. Muchas gracias, doctor Benavides. Doctor González, por favor. Bueno, básicamente lo siguiente, doctor Benavides, muchas gracias por sus comentarios y sus aportes. Por un lado, el consenso fue realizado directamente de ACOM, que es una asociación científica no gubernamental. Por otro lado, desafortunadamente seguimos teniendo un problema muy serio para poder tocar las políticas estatales, y básicamente es que nosotros, los ortopedistas, que somos quienes manejamos las fracturas, olvidamos con mucha frecuencia registrar el diagnóstico de osteoporosis. M804, M805, M809, así rápidamente como para que tengan en mente. Mientras no sigamos registrando, cuando uno va a hablar con estamentos gubernativos, exponen las estadísticas y el registro de osteoporosis realmente es muy bajo. Cosas que se han podido lograr, pues poco a poco la introducción de varios medicamentos. Hoy en día en el plan de beneficios están los medicamentos, y lo voy articulando con la segunda pregunta, que más utilizamos todos los médicos que manejamos osteoporosis y muy especialmente los ortopedistas, como son el ácido zoledrónico, el denosumab y la teriparatida. Respecto a su interferencia en la consolidación, definitivamente está claro que no interfieren en la consolidación. La única recomendación respecto a los antirresortivos, como el ácido zoledrónico, que es la ampolla una vez al año, o el denosumab, que es cada 6 meses, es iniciar su aplicación 2 semanas después de que el paciente se le haga su procedimiento de osteosíntesis, básicamente por 2 razones. Uno, porque no hay suficiente claridad si puede interferir en la formación del callo fibroso. Sí hay claridad en que no hay interferencia en cuanto al proceso de la calcificación de ese hueso, de ese callo fibroso. Y lo otro es que usualmente, sobre todo el ácido zoledrónico, es una molécula que puede generar cierta reacción sistémica, polimialgias, alteración en la tensión arterial, y en los pacientes que han tenido fracturas, no solamente por la fractura, sino por su intervención quirúrgica, tienen más la habilidad de ser eventos adversos. Y el teriparatide, que es el osteoformador, se puede iniciar incluso desde el tratamiento intrahospitalario. No tiene ninguna interferencia y, por el contrario, aunque son reportes aislados, off-label del laboratorio, por fuera de las recomendaciones del laboratorio, podría estimular la consolidación de fracturas. Hay varias publicaciones donde así lo demuestran, pero pues como son publicaciones aisladas.
Bueno, Fernando Herreros te hace una pregunta para que hagas un comentario sobre el uso de la vitamina D a dosis altas y el calcio en el tratamiento de este tipo de situaciones, osteoporosis y prevención de fracturas. Bueno, varias cosas. Calcio es fundamental dentro del metabolismo óseo, es muy importante para la consolidación y dentro del manejo de la osteoporosis. La fuente de mayor eficacia de calcio es el calcio de la dieta, de los alimentos. Principalmente, la principal fuente son los lácteos, pero también están los frutos secos, pescados, mariscos, vegetales verdes. Entonces el calcio es fundamental. Usualmente se formulan suplementos de calcio porque desafortunadamente la ingesta de calcio en nuestra población, sobre todo la población de medianos o muy bajos recursos, es baja. Entonces por eso se recomienda suplementar. La vitamina D es importante medirla previamente, que de hecho está dentro del plan de beneficios, se puede solicitar y el plan de beneficios lo cubre para saber de dónde se parte. Hay una controversia actual sobre la utilización de dosis altas y megadosis, básicamente porque hay algunas publicaciones que están muy controvertidas respecto a la relación de administración de dosis altas con aumento del número de caídas. Tuvimos también la oportunidad de participar en un consenso que hicimos hace ya 4 años sobre vitamina D en Colombia y es un documento que también lo pueden googlear, está publicado en la revista de la Academia Nacional de Medicina y creo que la gran mayoría de los statements que hicimos, de las conclusiones que están escritas en esa publicación siguen siendo vigentes. Bueno, Edson Serrano te pregunta, ¿qué tiempo suspendes los antirresortivos después de un ciclo de 3 o 5 años? Lo que se recomienda en esa suspensión temporal es hacer una densitometría después de la última aplicación para saber en qué se quedó. Se espera 2 años, en los cuales se puede hacer una vez por año medición de vitamina D y de un marcador de resorción ósea para ver qué variación tiene. A los 2 años se hace una nueva densitometría. Se compara la columna de la DMO, de la densidad mineral ósea. No se debe comparar las desviaciones estándar, el T-score o el Z-score. La densidad mineral ósea es lo que se compara y se determina teniendo en cuenta que hay un factor de corrección, un factor de error dentro de las máquinas que usualmente en promedio está en el 1% y se establece. Si hay una variación menor al 3%, se considera que el paciente permanece con su misma densidad mineral ósea. Si está por encima del 3%, se considera que hay una reactivación de su resorción y lo que ameritaría volver a evaluar si hay una causa secundaria para determinar si se reinicia el medicamento que se había administrado antes o se cambia la terapia. Bueno, otra persona que no identifico acá el nombre, te pregunta, ¿es un factor protector el paciente o la paciente deportista o la que hace ejercicio regular? Sí es un factor protector, pero tal vez no como lo que uno quisiera o como lo que la gente esperaría. ¿Por qué razón? Porque el factor genético es un factor que tiene un peso muy grande, entre el 65 y 70% de la etiología de la osteoporosis. Y de hecho, creo que todos hemos tenido pacientes en que han sido muy sanas de nunca fumarse un cigarrillo, de no tomarse el licor, de no consumir medicamentos, de hacer ejercicios, de hacer fondo, bueno, todo lo que quieran, e igual terminan haciendo osteoporosis y a veces debutan con una fractura por fragilidad. Entonces, lo que le transmitimos a los pacientes es que si tú tienes una vida sana y una vida en la que hagas ejercicio dentro de las recomendaciones que dimos, y si tienes el gen para tener osteoporosis, sí eso te va a servir para que aparezca más tarde, de manera más tardía, y 2,
para que muy probablemente no sea tan severa y no tengas mayores fracturas o no tengas unas fracturas que comprometan tu calidad de vida de una manera severa. Básicamente eso. Ok. Bueno, el doctor Carlos, buenas noches. Buenas Sí. noches. Bueno, tengo dos preguntas. No son del mismo tema. Primero, pues felicitándolo por el tema, es excelente y obviamente tiene una altísima frecuencia de observación con toda esa mano de pacientes que tenemos y cada día el promedio de edad nos ha traído la osteoporosis como una enfermedad que es actual en el manejo del ortopedista. Entonces, normalmente, ¿qué tips te podemos usar para definir cuándo debemos fijar bilateralmente una fractura? O sea, ya tenemos una fractura por fragilidad y cuándo podríamos definir que tenemos que fijar la otra cadera profilácticamente. Si es un error o si hay alguna indicación para hacerlo, ¿cuáles serían esas indicaciones? Esa es la primera pregunta. La segunda sería, si usted tiene osteoporosis y su densidad mineral y todos los parámetros biológicos y de laboratorio indican que está dentro del rasgo de la fragilidad, al usar los medicamentos, ya sean anticonceptivos o las hormonas, ¿la van a mejorar o solamente la detienen? Esas son las dos preguntas. Buenas noches y gracias por darme audiencia. Doctor Salgar, muchas gracias por sus comentarios y con todo gusto vamos a darle curso a sus preguntas. Respecto a la primera pregunta, mire, hay mucha controversia respecto a hacer fijaciones profilácticas en osteoporosis. Yo realmente, mi concepto personal es que no lo recomendaría. Sí hay que llamar la atención de que, como lo mencioné durante la presentación, hay un riesgo inminente de tener una nueva fractura, lo que lo debe a uno llevar a hacer la evaluación e iniciar un manejo no solamente farmacológico, sino no farmacológico para disminuir el riesgo de esa segunda fractura. La controversia va desde lo ético hasta el riesgo de hacer una intervención en un paciente con plurimorbilidad y con otra serie de eventos, pasando por los costos y por muchas cosas. Entonces, por eso le digo, hay algunos trabajos de algunas escuelas que han tenido muchas críticas respecto a la implementación de esa alternativa de una fijación profiláctica, hablando de la cadera a nivel contralateral. Respecto a la siguiente pregunta, bueno, de una manera simple, los antirresortivos lo que buscan es detener ese proceso de resorción, ayudan a recuperar algo de esa densidad mineral ósea en un porcentaje pequeño, dependiendo de qué tanta diferencia tenga respecto al límite del T-score o densidad mineral ósea, se puede en algunos casos ver que se pasa de osteoporosis a baja masa ósea. Y en general lo que busca uno es disminuir el riesgo de fractura. Conclusión, básicamente lo que uno hace es controlar la enfermedad y en algunos pocos casos puede pasar de osteoporosis a baja masa ósea. Con la teriparatida, una cosa es el mundo ideal y los estudios pivotales que han mostrado todo eso de las ganancias que se observan y todo, pero realmente cuando uno va a la práctica, sí evidentemente tienen un muy buen resultado clínico en cuanto a disminuir el riesgo de fractura, en cuanto a mejorar en muchos pacientes el dolor óseo, que el dolor óseo existe en estos pacientes. Y en algunos casos también puede pasar de osteoporosis a baja masa ósea. Sin embargo, eso tiene una cantidad de variables de los equipos en que se miden, de los tratamientos previos que haya tenido, de otras causas secundarias que puedan estar asociadas y que puedan influir, de muchas cosas. Entonces, también para el osteoformador, básicamente, se tiene la meta de disminuir el riesgo de nuevas fracturas.
Viene otra pregunta, Miguel, sobre el uso de medicamentos en pacientes con uso de corticoides por enfermedad de colágeno. Y dentro de eso, pues, dentro de la familia de los que vayas a hablar, pues, ¿cuál es de tu elección en esos casos específicos? Bueno, los antirresortivos siguen siendo Sí, como la y primera. dentro de esos, ¿cuál te gusta más específico pacientes con uso de corticoides? En este momento, el denosumab. El denosumab tiene una ventaja, además de tener de ser un potente antirresortivo, también ha demostrado que es tal vez de los medicamentos que más ayuda a recuperar esa densidad mineral ósea, que es una recuperación sostenida. Sin embargo, pues obviamente hay que individualizar cada paciente y mirar en verdad si es el mejor candidato. El ácido zoledrónico también es una buena alternativa y hay algunos casos que también son para tener en cuenta y analizar, en los cuales el paciente se puede beneficiar de una terapia osteoformadora y luego hacer un switch a una terapia antirresortiva como terapia secuencial. Yo tenía una pregunta adicional. eh, ¿En qué momento comienzas a tratar a ese paciente que está recibiendo corticoides? O sea, ¿cómo tú lo enfocas y en qué momento digo, aquí es el momento? O sea, ¿qué parámetros podrías tener? Bueno, los parámetros que clásicamente se han utilizado con los pacientes que reciben corticoides, básicamente son cuando el paciente, sin estar en osteoporosis, hablando densitométricamente, Ujú. está con un T-score por debajo de -2.0. Son pacientes que por el hecho de estar en una terapia crónica recibiendo este tipo de medicamentos, pues tienen un mayor riesgo de ver alterada su calidad, su resistencia ósea. Eh, Hoy en día, como lo mostramos, la utilización del FRAX con las gráficas, el umbral de intervención, eso le da a uno una mucho mejor información y más herramientas para iniciar tratamiento. Entonces, a hoy yo recomendaría, y lo que hacemos es utilizar el FRAX con los umbrales de intervención para esos pacientes, para vigilarlos de cerca y determinar en qué momento es el más adecuado iniciar un tratamiento antes de que se presente la primera fractura. El doctor Rosauro Rojas pide como ampliar más el concepto del tiempo en el cual usar los antirresortivos y cómo es recomendable rotarlos. Ya tú hablaste de eso en la charla, pues, pero como que ampliar más el concepto. Bueno, ese es un concepto interesante. En el consenso lo publicamos, hicimos una revisión bibliográfica bastante buena. En resumen, los medicamentos orales, que son básicamente el alendronato, que es el que más se utiliza, el risedronato desafortunadamente en nuestro medio ya no se mercadea, entonces no se consigue. Se recomienda utilizarlos hasta 5 años. El ivandronato, que es una molécula que se utiliza mucho, realmente no hay una información muy clara, entre otras porque también progresivamente se ha dejado de utilizar, porque su permanencia en el hueso realmente es muy poca y porque su eficacia en cuanto a disminución del riesgo de fractura pues no es tan buena como inicialmente se creía y tienes un beneficio casi exclusivamente a nivel vertebral. El ácido zoledrónico, yo siempre tengo como unos parámetros que mínimo 3, máximo 5. El prolongarlo más de 5 realmente tiene que individualizarlo. Entre otras cosas, porque una de las grandes controversias que hay es que si el paciente es un paciente en riesgo de tener una nueva fractura, en teoría debería seguir un tratamiento. Pero como todas las cosas, hay que individualizarlas para determinar. Denosumab, los estudios de seguridad están hechos ya a 10 e incluso a 12 años. Y en el mundo hay dos corrientes, quienes dicen de que no es necesario suspenderlo y quienes pensamos que aunque sea muy bueno,
pero finalmente altera esa homeostasis del hueso y que en algún momento sí se debe considerar la suspensión. ¿Qué hago yo? En mi experiencia personal, yo les doy 5 años de denosumab, hago una evaluación y en ese momento, al 7º mes, después de la última aplicación, que es como se recomienda, les aplico una dosis de ácido zoledrónico y al año siguiente una nueva dosis. Y ahí sí podría parar dependiendo de la evolución. 2 ampollas de ácido zoledrónico. Hoy en día se está hablando que el alendronato puede ser una mejor alternativa y que también se debe iniciar cerca al 7º mes. Sí es claro que si se toma esa decisión, sí se debe hacer una terapia secuencial con un antirresortivo. Y la razón básicamente es porque una de las ventajas que tiene el denosumab es que no permanece en el hueso y que cuando se cumple su tiempo de acción, que es más o menos al 7º mes, y comienza a disminuir después del 6º, puede haber una caída vertical dentro de esa densidad mineral ósea, lo que va a predisponer a presentar fracturas, especialmente vertebrales y especialmente en los pacientes que previamente a iniciar el tratamiento ya tenían fracturas. Esos son los que tienen más riesgo de tener nuevas fracturas con el efecto rebote de eso. Y la teriparatida, pues definitivamente los estudios de seguridad avalados no solamente por el laboratorio, sino por los organismos reguladores, en este caso el INVIMA para Colombia, solamente 24 meses, 2 años, y la terapia secuencial a un antirresortivo, bien sea denosumab, bien sea ácido zoledrónico o en algunos casos muy especiales el alendronato. O sea, el doctor Benavides inicialmente. Muchas gracias. El año anterior, el famoso estudio ATTAC para caderas, para fractura de cadera, dio sus recomendaciones finales. Y como se había sugerido durante la etapa inicial del estudio, la recomendación es poder tener en el quirófano a las pacientes, porque la mayoría son mujeres, con fractura de cadera dentro de las primeras 6 horas en el quirófano. Algo semejante es la recomendación de los centros de ortogeriatría que existen en Reino Unido. El doctor pues nos mencionó durante su charla que se ha llegado a un consenso de que hay que operar estas pacientes en las primeras 48 horas. Quisiera conocer cuál es la opinión que le merece al doctor González esta recomendación de tener a las pacientes con fractura de cadera en las primeras 6 horas en el quirófano. Gracias, doctor Benavides. Pues mire, ese es un trabajo que ha también recibido críticas, básicamente porque se requiere, por un lado, unas condiciones especiales de los pacientes, por otro lado, una infraestructura robusta y de muy buenos recursos para poderlo cumplir con eso. Si uno, digamos, aparta un poco eso, hay críticas serias porque el paciente con fractura de cadera es un paciente con plurimorbilidad. Eso quiere decir que son con varias patologías. Son muy pocas las pacientes, como usted lo dice, o los pacientes que realmente tienen o no tienen ninguna comorbilidad. Y obviamente lo que se pretende es estabilizar esas comorbilidades para tener la mejor condición de que el paciente sea llevado a quirófano. Obviamente, entre más pronto se haga, mejor. No quiere decir que uno tiene que esperar las 48 horas. Si el paciente a las 6 horas se ha logrado estabilizar, pues perfecto. Pero, ejemplo, la rehidratación de los pacientes ancianos debe hacerse de manera gradual y progresiva. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. Hay otras cosas, por ejemplo, los pacientes anticoagulados. Definitivamente, con los anticoagulantes orales que han salido en los últimos 10 años,
hay algunas recomendaciones específicas, lo que no quiere decir que no se puedan operar. Hay que tratar de utilizar algunos antídotos, la mayoría hoy en día los tienen, no todos. Entonces, todo eso hace que esos 6 horas, incluso hay quienes han considerado que puede ser más riesgo si el paciente no está en la estabilidad adecuada, y yo personalmente considero eso. Lo ideal es hacerlo lo más pronto. 24 horas igual, pero 48 no quiere decir que esté mal. Después de las 48, sí hay suficientes publicaciones donde se ha demostrado que sí aumenta la morbimortalidad. Entonces, entre otras cosas, ellos hicieron un trabajo, ¿cómo se llama? Multinacional, pues en varios países, tratando como de validar su propuesta, el grupo de McMaster, pero definitivamente tuvieron muchos problemas porque, vuelvo y digo, se necesitaba cumplir con muchos requisitos para encajar. Y lo que se busca es que ese tiempo sea, que se pueda hacer, bien sea en una ciudad intermedia, en un país desarrollado o en un país que no se ha desarrollado. Por eso la recomendación sigue siendo 48 horas, idealmente las primeras 24. ¿Cuál es la incidencia y frecuencia y cómo haces para reactivar la biología ósea y permitir la reparación de esto? Bueno, hay varias cosas con las fracturas atípicas. Primero, eh, el consumo de antirresortivos no es la única causa de estas fracturas. También se presentan fracturas atípicas en pacientes que tienen un consumo crónico de glucocorticoides, en pacientes que han sido sometidos también a radioterapia, en pacientes que han recibido algunos medicamentos de quimioterapia. Entonces, es importante empezar distinguiendo eso porque a veces se cree que la única razón de una fractura típica es por el consumo de antirresortivos. Primera cosa. Segunda cosa, la incidencia realmente es variable. Nosotros en Colombia no tenemos una casuística porque en realidad todos han sido reporte de casos. Eh, digamos que hay coincidencias en que en algunas instituciones han recibido más casos y entonces pues se expresa de que es un problema muy frecuente, pero a la hora de cuando se contrasta el número de personas con fracturas por fragilidad, el número de personas, de pacientes con fracturas atípicas, realmente el porcentaje sigue siendo bajo. La conclusión que se tiene es que el riesgo de tener una fractura típica es mucho menor comparado con el riesgo de una nueva fractura por osteoporosis en pacientes que no reciban tratamiento. Se ha tratado de establecer algunas condiciones especiales, específicas, hay incluso algunos estudios genéticos que hablan de la asociación para que en algunas poblaciones se presente más que en otras. Y aunque no es, y respecto al tratamiento, aunque no es una indicación que esté avalada ni por el laboratorio ni por los organismos reguladores, pero definitivamente si hay una sobresupresión del metabolismo óseo por la utilización de un antirresortivo, lo que uno piensa es en reactivarlo con un osteoformador. Por eso, la recomendación es utilizar teriparatida en estos pacientes. Y ahí, recordando la pregunta del doctor Salgar respecto a osteosíntesis profilácticas, ahí también hay un tema de controversia. Por un lado, la afectación es con mucha frecuencia es bilateral. Entonces, una de las sugerencias es que cuando un paciente tenga una fractura típica, debe necesariamente evaluarse el fémur contralateral. Entonces, si hay una imagen, aquella imagen en pedestal presente, pero el paciente es asintomático, el paciente puede ser manejado con tiriparatide. Si el paciente tiene dolor
así no sea muy fuerte, y se ve una imagen sugestiva de una fractura incompleta o de un proceso, sí está avalado hacer una osteosíntesis profiláctica. En ese caso sí sería porque sería antes de una fractura, porque se considera que si el paciente está asintomático, está haciendo una fractura en curso, que no necesariamente es un evento súbito y agudo, sino que va progresando. Bueno, la doctora María del Carpio nos te pregunta que un paciente con fractura adulto mayor en su país puede demorar el tratamiento quirúrgico de 2 a 3 semanas. El sistema siempre es un punto que debemos tener en cuenta a veces en el momento de toma de decisiones y la prontitud de la cirugía. Empezar con el tratamiento de osteoporosis durante la hospitalización o esperar al tratamiento quirúrgico y la recuperación posterior. Es la pregunta de ella. Dado lo que hablamos y expresamos sobre las condiciones y los posibles problemas que pudieran tener los antirresortivos, yo consideraría que la opción del osteoformador sería la opción válida para iniciar durante el tratamiento, si todavía no se ha podido realizar la estabilización quirúrgica. Los antirresortivos, mi concepto es que es mejor evitarlos y no son recomendados en esa circunstancia. Y ya que tú la notabas, sí, una cosa es el mundo ideal y otra cosa es el mundo real. Eh, Cada vez son más las instituciones en las grandes ciudades y algunas pocas en las ciudades intermedias en donde se puede lograr eso de las 48 horas. Pero definitivamente sigue siendo un problema, sobre todo en ciudades intermedias y en muchos países, por muchas razones. Y unas razones básicamente es como por desconocimiento, no solamente de los ortopedistas, sino también de internistas y de anestesiólogos, porque son tres, focos, por decirlo así, tres profesionales que en algún momento intervienen en el manejo del paciente y que a su vez también pueden retardar la realización de procedimientos. Entonces, en la medida en que todos tengamos esta información, que no es exclusivamente nuestra, pero que sí la estamos favoreciendo, vamos a entender de la necesidad de todos trabajar hacia el mismo lado y no pensar que vamos a manejar las patologías crónicas para tenerlas lo mejor posible, sino estabilizar el paciente con sus patologías crónicas para tener un mejor paciente y ser llevado a un quirófano. Y eso con voluntad se puede hacer en 48 horas en cualquier parte. Bueno, habilitemos al doctor Francisco Linares, que tiene un sinnúmero de preguntas acá, entonces para que se te la haga directamente. Doctor Linares, por favor. Gusto saludarlo. No, varias de las preguntas ya las respondió Miguel Ángel. Quería solamente hacer 3 observaciones respecto a lo que dijo Miguel. Es muy difícil, nosotros como ortopedistas sí pensamos en la prevención quirúrgica del riesgo inminente de fracturas. Y lo que decía Miguel sobre la controversia que puede haber si fijo o no una cadera, sobre todo en un riesgo inminente de un paciente que tiene previamente una fractura de radio, por ejemplo, varias fracturas de columna vertebral y una fractura de cadera, el riesgo incrementado es de 8 veces de tener una segunda fractura de la cadera. Y ese es el punto en el cual se está tratando de estudiar y determinar si se puede hacer una clasificación como tenemos los ortopedistas oncólogos para poder definir a qué tipo de pacientes les vamos a hacer una fijación disminuyendo el riesgo y la morbilidad que se presenta cuando un paciente se fractura la cadera. El segundo aspecto, que es una evidencia interesante que para los ortopedistas tiene relevancia y lo voy a mencionar porque está publicado en el Journal of Bone and Joint Surgery, es cómo los medicamentos antirresortivos y osteoformadores tienen un efecto directo sobre la calidad de hueso en pacientes que vamos a operar. Esto se puede mencionar en este panel porque pues todos somos médicos y podemos hablar de algo que está off-label para las indicaciones de los fármacos, pero que pues al estar publicado
en este tipo de revistas es interesante poner atención. Primero, hay evidencia que los bifosfonatos pueden disminuir el riesgo de aflojamiento aséptico cuando utilizamos prótesis no cementadas. El segundo es que utilizar antirresortivos, bifosfonatos o anticuerpos monoclonales puede mejorar la fijación de los sistemas de osteosíntesis en el radio distal, y hay experimentos que lo han demostrado de manera bastante interesante. Y por último, el uso del teriparatide, que utilizado entre 18 a 24 meses posterior a la fractura de esa formación ósea, ayuda mucho en la consolidación. Esa evidencia tiene un recurso biológico determinado y no nos debe generar temor pensar que utilizar algunos fármacos de lo que se tiene ahorita biológicamente nos puede ayudar en nuestra práctica y sobre todo puede ayudar a nuestros pacientes. Y el último punto que iba a mencionar es relacionado con lo mismo, las fracturas periprotésicas en las que uno utiliza osteoformador consolidan más rápido y tienen mucho menos efectos de morbilidad secundaria cuando empezamos de manera rápida osteoformadores en este tipo de casos. Entonces, pues para que tengamos presente que esa evidencia existe y que puede ayudarnos en la práctica médica. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Gracias, Carlitos. Pacho. Muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas sobre osteonecrosis mandibular. Hazme un comentario general porque me están preguntando si existe algún tipo de diagnóstico, digamos, qué precauciones se deben tener, o sea, todo lo relacionado, pero en forma concreta sobre osteonecrosis mandibular en el uso de bifosfonatos, e incluso el denosumab también. Bueno, varias cosas. Uno, se hizo un consenso en el que participó ACOM y fue liderado también por el grupo de hueso sano de la Fundación Santa Fe, específicamente para el tema de osteonecrosis de los maxilares, que es como se denomina hoy en día. Conclusiones de ese estudio. Uno, la incidencia es muy baja. La incidencia real es del 0.07%, lo que significa que se puede presentar en 7 pacientes de cada 10.000 pacientes que reciben tratamiento. Que para que se presente, además de recibir el medicamento, tiene que conjugar otra serie de factores. Hay uno que es muy común, que es el pobre higiene oral, y otro que es usualmente asociado o a consumo de glucocorticoides de manera crónica o enfermedades autoinmunes. Tercero, existe un temor muy grande dentro de los odontólogos, con poco fundamento y con algunos rasgos de amarillismo que en verdad no se compadecen, por decirlo así, porque transmiten un miedo muy grande a los pacientes, y con algunas actitudes que realmente no son lo más ético desde mi punto de vista. Entonces, otra conclusión de ese consenso que no está todavía disponible porque está en proceso de publicación, pero ya hay aprobación y muy seguramente antes de que finalice el año va a salir publicado. La otra conclusión es que la asociación más grande o la presentación de esta patología se puede hacerse después del cuarto año de consumo de medicamentos. Es decir, que si el paciente ha recibido una sola dosis de ácido zoledrónico, 2 dosis de denosumab o toma lendronato desde hace 2 años, realmente la probabilidad de que eso suceda es muy baja. ¿Qué se recomienda si el paciente, ejemplo, recibió la ampolla hoy y resulta que tiene un problema en un diente? A los 2 meses, a las 8 semanas, puede ser intervenido con un riesgo realmente muy bajo. Lo mismo, el paciente está con una intervención y necesita iniciar un tratamiento, coincide con la siguiente dosis. También se recomienda esperar 2 meses. Si el paciente está con denosumab y le coincide, lo único que se recomienda es
que haya una diferencia entre la aplicación y el procedimiento, bien sea primero lo uno, luego lo otro, de mínimo 3 semanas. Si el tiempo no da para los 2 meses, por la razón que les mencioné, que si hay una prolongación de la siguiente dosis del denosumab, puede haber un riesgo importante de un efecto rebote. Eso en términos generales, Carlos, es el estado del arte de la Sí. osteonecrosis de los maxilares. Sí, yo creo que son, lo que yo siempre he dicho es los 5 minutos de la consulta para preguntar por la higiene oral y darle la recomendación a los pacientes. Porque es un gran error que tenemos nosotros. Se nos olvida decirle al paciente y termina en este tipo de problemas. Nosotros en oncología, pues, vemos un poco más porque usamos medicamentos de mucho mayor potencia y es un poco más frecuente que de pronto en el paciente con osteoporosis. Pero yo creo que estás de acuerdo conmigo, los 5 minutos de la charla, de preguntarle al paciente y de aconsejarlo, porque a veces no lo hacemos. Y de hecho hay una cosa, para mí, por ejemplo, se va a iniciar un tratamiento antiosteoporosis, prelación los dientes. Porque incluso hay gente hay pacientes, ay doctor, no póngame eso, yo me dejo los dientes para después. Le digo, no, hágase sus dientes primero porque usted sus dientes los necesita para tener una buena alimentación. Entonces, hágase sus dientes. Igual no quiere decir que eso se vaya a diferir, no, lo aplazamos un poco antes de empezar, pero sus dientes son importantes. Y un punto adicional, complementando algo que mencionó Pacho, aunque como él lo anotó, no es una indicación label, sino es off-label, pero definitivamente, así como mencioné la teriparatida para el manejo de pacientes con fracturas atípicas asociadas a consumo de bifosfonatos, de igual manera, la indicación para pacientes con fracturas periprotésicas, como Pacho lo mencionó, es la utilización de la teriparatida. Que había una pregunta sobre eso y precisamente no la formulé porque yo creo que quedó claro, o sea, el uso de cada uno de estos medicamentos. O sea, uno tiene que conocer los medicamentos y no mandarlos, digamos, alegremente. Y cada uno tiene una indicación específica que tú lo has explicado y Pacho, pues, amplió un poquito sobre eso. Y yo creo que eso quedó bastante claro cuando uso teriparatida, cuando uso un anabólico, cuando uso un antirresortivo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa respuesta, porque estaban acá en el panel de las respuestas que me pasan, pues creo que están resueltas. Ya, yo creo que para terminar, aquí hay una pregunta que me parece interesante, es si hay algún método diferente a la osteocintometría para el diagnóstico. Yo creo que hace poco hablamos sobre eso. Entonces, de pronto los otros recursos diagnósticos que tenemos cuando no tenemos a la mano una osteocintometría, que es lo que entiendo, o de pronto queremos buscar otras cosas más. Pues definitivamente el diagnóstico, la herramienta más útil para el diagnóstico es la fractura por fragilidad. Paciente con fractura por fragilidad tiene osteoporosis si se le descarta algo patológico, ¿cierto? Entonces, la realización de la densitometría, como lo mencionamos, es para tener una evaluación inicial y poder hacer un seguimiento. Los exámenes de laboratorio para descartar otras patologías secundarias. Si vamos a hablar de imagenología en evaluación de osteoporosis, sí hay varias cosas. Primero, pues hay un software especial que es el TBS, que es el Trabecular Bore Score, que ha dado un poquito más de valor cuando se cruza con la densitometría, porque tiene una mejor evaluación y puede dar una mejor información sobre la calidad del hueso. También la utilización de la tomografía axial, especialmente la tomografía periférica, que nos da una imagen de esa microarquitectura, que es una parte importante dentro de la evaluación. Desafortunadamente, pues tiene varios inconvenientes, el costo, la radiación, y básicamente pues se utiliza especialmente en estudios clínicos de evaluación de moléculas. Hay algunos centros en donde realmente lo hacen, pero son muy pocos. En Colombia no lo hay en Argentina y en México, pero no es lo usual. Eh, mm, la utilización de la resonancia
realmente es un examen costoso. No, la información respecto a la calidad del hueso tal vez no sea lo que mejor nos aporte. Eh, es útil, por ejemplo, como estudios complementarios cuando se O para quiera descartar descartar patología. alguna malignidad, entonces para ver eso, por ejemplo, las fracturas vertebrales especialmente, que de pronto hay más de una sola fractura, hay imágenes que son sospechosas, entonces hacer una resonancia contrastada pues puede ser de gran utilidad, pero no para evaluar propiamente la calidad del hueso para osteoporosis. La última pregunta que hay acá es sobre el uso de aumentación con cemento en pacientes con osteoporosis. ¿Qué opinión tienes tú sobre la aumentación? Esto es un tema interesante, Miguel, que creo que ha sido muy analizado, sobre todo con las personas que manejan más la parte de trauma en la parte quirúrgica. Y realmente, no sé si es tu percepción, pero no hay un consenso sobre que esto sea lo habitual hacerlo en pacientes con osteoporosis. Yo creo que una buena osteosíntesis no siempre va a necesitar una aumentación en todos los casos. Entonces, Sí, yo pienso que ese es un recurso muy útil, que es importante considerarlo, pero lo que no implica que siempre haya que hacerlo. Yo sinceramente pienso que es bueno si uno puede contar con él en la sala, tenerlo. ¿De qué depende? De las condiciones que encuentres tú de la fijación, del agarre del implante que estés colocando, para decidir si vale la pena hacer esta aumentación o no. Realmente, como tú lo mencionaste, pues hay varias publicaciones. De hecho, hay un estudio en curso en la Fundación Santa Fe, que lo está haciendo Carlos Mario y Rodrigo, y Julián también. Precisamente están como comparando. Realmente creo que ya lo terminaron, no sabría decirte qué conclusiones hay, porque pues también hay mucha inquietud, porque tú sabes que hay muchas cosas que en teoría funcionan bien, pero cuando se hace un estudio clínico, pues los resultados a veces no son los esperados. Conclusión, es una alternativa, es una opción, es una herramienta, hay que considerarla, hay que tenerla, pero no quiere decir que siempre haya que ponerla. bueno, entonces yo creo que ya damos por finalizado el webinar. Doctor González, muchas gracias por todas las explicaciones, fueron bastante claras, concretas, y se tocó el tema casi que en su totalidad. Te agradecemos mucho tu deferencia con la sociedad. Para mí es un honor, Carlos, y muchas gracias por la atención. Tuvimos, yo creo que una buena asistencia, poco a poco. Gracias a ellos por permanecer todavía y gracias a los que asistieron y obviamente a ustedes, a la sociedad, tanto de tumores como a la sociedad de ortopedia. Muchas gracias y ojalá nos podamos encontrar de nuevo para seguir hablando de este tema que nos apasiona y nos interesa. Muchas gracias y que todos tengan una feliz noche.